Hablemos mucho más acerca de esta presión militar, estratégica, política de la administración de los Estados Unidos sobre Cuba. Vamos a entender un poco de lo que se ha estado hablando tanto en las últimas horas. Nos va a ayudar el comandante Romero, que ya está en línea, como siempre, para saludar a toda nuestra audiencia y entregarnos su conocimiento en medio de estos temas que tienen grandes implicaciones militares. Comandante Romero, bienvenido, gracias por su tiempo, como de costumbre, en nuestro programa. Gracias a ti, Sánchez Gras, muy amable. Comandante, se ha estado hablando mucho de un bloqueo naval a Cuba. Puede parecer una pregunta tonta, pero esto tiene múltiples implicaciones. Esto va más allá de lo que básicamente se entiende. ¿Qué es un bloqueo naval, comandante? ¿Qué incluiría? Yo creo que para que el público comprenda cuando se habla de un bloqueo naval, creo que es como similar a un juego de ajedrez. Uno tiene piezas para bloquear las movidas del oponente. En el caso de un bloqueo naval contra un país particular como Cuba, se estaría hablando del uso de plataformas navales para bloquear la entrada o la salida de algún tipo de embarcación de interés o el cargamento que lleven a bordo. También sería para interrumpir las operaciones de los puertos, y de esta manera también se pueden utilizar el apoyo de plataformas aéreas para contener algo adentro o prevenir algo que pueda entrar en particular. Eso nos recuerda al bloqueo, supuestamente el bloqueo del 62 contra Cuba, que no terminó siendo un bloqueo, sino que una cuarentena. O sea, no es lo mismo un bloqueo que una cuarentena. Ahora me obliga usted a que le pregunte cuáles serían las principales diferencias entre uno y otro. ¿Qué diferencia una cuarentena de un bloqueo naval? Bueno, cuando nosotros hablamos de un bloqueo naval, normalmente nosotros asociamos algo agresivo. Normalmente también asociamos acciones similares de guerra, porque ya son acciones dirigidas para agredir, para impedir que hagan dinero, para impedir que saquen cargamento. En cambio, en una cuarentena, que por cierto, cuando hablamos de una cuarentena, implica el uso de las palabras, de los 40 días, las 40 noches, que originalmente las cuarentenas marítimas vinieron de Italia, más o menos para los 1400 algo, que era cuando unos barcos salían, por ejemplo, de Venecia, se trasladaban hacia Dubrovnik, que es ahora mismo Bosnia, esa parte de Eslovenia. Estas embarcaciones, para prevenir que llegaran con enfermedades, pasaban 40 días, 40 noches en fondeaderos para prevenir de que esas enfermedades salieran. Es más o menos similar en la parte de las cuarentenas marítimas contemporáneas. La cuarentena implica a que es ya un poco unas acciones más diplomáticas, más en orden administrativo, para prevenir también el uso de entradas o salidas de embarcaciones de interés, para prevenir que entre, pero no también al rango de un movimiento agresivo militar, como lo que sería un bloqueo. Ahora, teniendo en cuenta esta descripción suya, ¿qué es lo que más se apega a lo que estuvo ocurriendo, lo que ha estado ocurriendo frente a las costas de Venezuela? Yo creo que no se puede ajustar o usar las palabras bloqueo naval o un embargo o una cuarentena a lo que sucedió en Venezuela. Estamos hablando muy particularmente de acciones letales, cinéticas, para neutralizar movimientos de embarcaciones como serían de envíos de narcotráfico o de terrorismo. En este caso, normalmente la gente habla, los expertos hablan más o menos de que esto sería como un embargo, pero realmente no lo es, porque es específicamente debajo de ciertos títulos. Por ejemplo, debajo del título 50
estas operaciones para llevar a cabo operaciones letales para destruir estas lanchas. Están debajo del título 50 y no se consideran cuarentenas, ni embargos, ni bloqueos. Así que estos están en su propia categoría. Lo más cercano que nosotros hemos estado debajo de una cuarentena o un embargo sería más o menos a las operaciones que se llevaron a cabo en Haití en el 93 y el 94, y que por cierto, la única cuarentena oficialmente que nosotros hemos tenido en este hemisferio, en la cuenca del Caribe, fue la cuarentena del 62 para prevenir que embarcaciones rusas llegaran a los Estados Unidos con armamento nuclear. Ahora hay una complicación mayor porque aunque haya causas identificadas, apostadas debidamente, porque los testimonios están ahí con respecto a estas dictaduras, constantemente el sistema judicial de los Estados Unidos y también el sistema judicial que rige las normas a nivel mundial está listo para condenar cualquier acción de este tipo. No lo ven como un acto legítimo de defensa para ayudar a un pueblo que lleva décadas sufriendo. E inmediatamente comienzan a aparecer las retóricas tecnicistas en contra de estas acciones militares. Cabría preguntarle, comandante, ¿es legal entonces un bloqueo naval? Bueno, sí es legal. Es legal un bloqueo naval, un embargo y una cuarentena. Debajo de la manera de que se ha venido llevando a cabo este tipo de operaciones, cada uno de los países tiene el derecho de llevar a cabo cualquiera de este tipo de operaciones o acciones. También se han apoyado debajo de las normas y reglamentos internacionales. Pero aquí hay algo que tenemos que hablar, Sánchez Gras. Por ejemplo, cuando, cuando el público o organizaciones o países, especialmente los europeos, ven y apuntan el dedo hacia el presidente Trump de lo que está haciendo hoy en día, a mí siempre me recuerda de que fue Gran Bretaña, Alemania e Italia que fueron a Venezuela en buques de guerra para llevar a cabo un bloqueo que duró prácticamente 2 años y medio. Ella era para recuperar dinero que le debía al Estado de Venezuela a punta de cañones, lo que se le llama el gunboat diplomacy, que era las políticas por cañoneros. Y ahora nosotros tenemos un presidente el cual está viendo y está velando por la seguridad de los Estados Unidos, y a mí no me pasa muy de lejos de que es posible de que debajo de ciertas circunstancias, si se nota de que hay algún tipo de amenaza hacia los Estados Unidos directamente, a mí no me queda duda de que el presidente de los Estados Unidos llevaría a cabo algún tipo de operación similar o tal vez igual como los bloqueos, embargos o cuarentenas. Ahora, hemos estado viendo imágenes acerca de supuestas preparaciones combativas en Cuba. Se ha decretado prácticamente un estado de guerra, se están haciendo maniobras. ¿Rechazarían los cubanos una intervención de los Estados Unidos? Siempre se ha dicho que la proximidad que tiene Cuba con respecto a los Estados Unidos la ha salvado de estos embates, porque por mucho que le tiren, se decía y se dice en Cuba, algo de lo que va a tirar Cuba va a caer en el territorio estadounidense y va a generar una gran crisis interna que paralizaría cualquier invasión. Esta retórica tiene décadas, pero a mí me impresiona que esta retórica sobrevive aún hoy. ¿Cómo lo ve usted, comandante? Bueno, yo encuentro que los días de la doctrina de Monroe están por detrás, a pesar de que hay expertos quienes dicen que el presidente Trump está prácticamente haciendo lo mismo que la doctrina Monroe. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que el presidente Trump ha venido llevando a cabo su propia doctrina, que veremos en el futuro, unos cuantos años en el futuro, veremos si estamos correctos o no. Pero debajo de la estrategia de defensa 2025, que ha sido paseada por todas las redes sociales y por el Internet, yo creo que podemos ver cuál es
la prioridad que los Estados Unidos debajo de esta administración pone en el hemisferio occidental. Y de hecho, lo que tenemos que poner atención es cómo, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos llamó a cabo a una reunión a la mayoría de los países miembros sobre sus jefes militares, a una reunión aquí en los Estados Unidos a final del mes. A mí me queda muy claro de que esta administración tiene una buena idea de cuál es la estrategia de defensa de los Estados Unidos y más sobre todo ahora. Cualquier tipo de evidencia que muestre actividades por parte de Cuba, está recibiendo armamento de los chinos o de los rusos, o su participación en las actividades ilícitas con Venezuela o con los carteles, esto pudiese elevar esa posición de los Estados Unidos contra Cuba bastante rápido. Ahora, el presidente ha dicho que evalúa imponer un bloqueo naval a Cuba para cortar toda entrada de petróleo. Esto lo han estado manejando internamente, pero ha sido divulgado por varios medios de prensa importantes, quienes también están rubricando que el secretario de Estado, Marco Rubio, también coincide con esta postura de parte del inquilino de la Casa Blanca. Ellos creen que se trata de una acción que está sobre la mesa, están hablando que sería una gran herramienta porque lograría cortar la entrada de petróleo a la isla, algo que ya los tiene estrangulados. Ha ocurrido que un buque de combustible que partió desde África con destino a Cuba, porque ahora cada migaja, cada gotica es una esperanza para el régimen, cambió de rumbo, ha modificado, según se está reportando, su manifiesto en plena navegación y ahora se estaría dirigiendo hacia otro puerto. Quería consultarle, en términos de navegación, ¿este es un procedimiento normal o cuáles serían las razones de peso para impulsar un cambio de manifiesto de una embarcación que ya ha zarpado con un destino y que a mitad de ese camino decide que va para otro punto? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, normalmente lo que ocurre es que a estas compañías se le advierte de las operaciones que se están llevando adelante, por ejemplo, en la cuenca del Caribe. Estas compañías reciben una notificación de que seguir adelante en este tipo de acción pudiese terminar en la pérdida de la embarcación y graves sanciones para esa compañía de no llevar a cabo y acatar las órdenes e instrucciones en el caso este de los Estados Unidos. Nadie quiere perder estas embarcaciones que cuestan multimillones de dólares y sobre todo el cargamento que lleva a bordo. Pero yo también he visto de que la administración del presidente Trump está contemplando llevar a cabo algún tipo de bloqueo cuando uno habla debajo de el paraguas de las sanciones petroleras que puedan existir. Porque aquí tenemos que hablar sobre el elefante en el cuarto. Tendríamos que hablar sobre, por ejemplo, si Venezuela ya no envía más petróleo hacia Cuba por sus condiciones de pobre infraestructura o tener problemas para suministrar ese petróleo. También estamos hablando de otros países que estuviesen tratando de violar estas sanciones o embargos, pero aquí de verdad realmente el elefante que está aquí sentado con nosotros dos sería México, porque México ha llevado el liderazgo de hacer estos grandes y cuantiosos envíos de petróleo por medio de Petróleos de México para superar el problema que tiene Cuba al Venezuela no suministrar ese petróleo. O sea, las complicaciones están servidas. Hay muchos expertos que están diciendo que no hay que ser perspicaz para advertir que un objetivo clave del estado de guerra declarado por parte de la dictadura cubana sería utilizar a la población civil en Cuba como escudo humano. Por eso estarían entrenándolos de una forma masiva en las últimas horas. Hay otras fuentes que están diciendo que no se descarta incluso
el uso de los presos que estarían siendo como rehabilitados, sacados de prisión para ponerlos en funciones combativas. O sea, usted pasa de haber perdido la libertad por alguna razón a pasar a defender la supuesta libertad e independencia de la isla en medio de un contexto de invasión por parte de los Estados Unidos. El estado de guerra es también una oportunidad porque en el estado de guerra los derechos fundamentales de la ciudadanía son obviados. En Cuba son obviados constantemente, pero bajo un estado de guerra esto se hace mucho más fehaciente. Ahora, ¿qué se sabe de las embarcaciones apostadas cerca del territorio cubano? Se ha estado especulando un tanto acerca de algunos movimientos por parte de los efectivos navales que han estado mirando Cuba y que han generado mucha expectativa para algunos y el consumo de mucho pectobismol para otros. ¿Qué se sabe de eso ahora mismo? Bueno, Sánchez Gras, yo creo que tú mejor que nadie sabes cómo funciona el guión del comunismo de Cuba. Cuando ellos tienen un problema, simplemente sacan de la biblioteca del comunismo tomo 1 al 20, sacan el tomo que ellos necesitan, por ejemplo, cómo abrir un estado de guerra en Cuba, y ellos simplemente siguen el guión, que fue más o menos similar al que le dieron a Venezuela, y falló. Cuba falló por primera vez en la vida, en la inteligencia y de proveer seguridad a un jefe de Estado en el país que le suministraba el petróleo. Y eso se acabó. Ahora, la reacción de Cuba tras de imponer cambios al régimen venezolano por la fallida operación, ellos ahora lo que quieren es tener un estado de guerra para tener las excusas para ponerle más y aún presión a todos los cubanos en la isla. Pero la realidad es de que los Estados Unidos tienen un plan de contingencia por muchísimos años en el caso de que Cuba entre en este tipo de acción. Yo considero, luego de poder evaluar un poco lo que está sucediendo, Sánchez Gras, que cuando el presidente nos dice de que ellos van a manejar las dávidas petroleras de Venezuela para ponerla en un fideicomiso para el futuro uso del pueblo, ya Delcy Rodríguez no tiene dinero de dónde sacar para seguir llevando a cabo estas acciones, para seguir apoyando, por ejemplo, a Cuba. Creo que esto es clave para comprender la situación de Cuba en este momento y la acción de estrangular a Venezuela en la habilidad de hacer este dinero y de seguir apoyando el comunismo de Cuba. Los Estados Unidos tienen suficientes plataformas navales en la cuenca del Caribe para llevar a cabo cualquier tipo de operación, así lo desee el presidente de los Estados Unidos en cualquier momento. Muy complicado, pero también muy real, y hay un mapa de cumplimiento que luce infalible. Lo ha estado argumentando la Casa Blanca y todas las miradas están ahora enfocadas en Cuba. Lo seguiremos conversando porque a esta novela le faltan muchos capítulos, teniendo en cuenta grandes personajes y argumentos que van a salir de esos manuales, de unos 20 tomos, como ha dicho el comandante Romero, manuales del comunismo en caso de emergencia. Gracias, comandante, por ayudarnos a entender lo que está pasando en Cuba en este momento y cuál es la diferencia entre este tipo de bloqueo naval del que se ha hablado tanto en los últimos días y una cuarentena típica, algo que marca muchos enfoques y muchos caminos a la hora de interpretar la situación en Cuba. Gracias, comandante, por su tiempo. Le dejo un abrazo. Hasta un próximo encuentro. Por supuesto, Sánchez Gras, muy amable como siempre.